Y estamos ya ayer con nuestra invitada Maribel Moreno, ¿verdad? Que nos va a ayudar a entender mejor esto que estábamos comentando en el primer bloque acerca de la reforma laboral y estos asuntos. Maribel, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, pues, así que contextualicemos un poco, tal vez hacer un pequeño resumen, Yerko, de los aplausos. Sí, bueno, estuvimos hablando también para contextualizar a nuestra invitada, histórica por cierto, primera invitada a nuestro programa. Oye, sí, pues, sí. Primera vez que tenemos una invitada. Primera vez que tenemos ¿En invitada. serio? Sí, así que nuestra invitada histórica, palos para el puente. Qué bueno. La idea que estuvimos trabajando es que la reforma laboral no solamente se puede entender a partir de lo que sucede en el día a día o solamente con esta reforma laboral, sino que también en el largo plazo, que es una parte de todo el sistema neoliberal. Entonces también vimos en la edición en la editorial que señalé que era trabajo digno en la medida de lo posible, para no escapar a la contingencia que teníamos a continuación. Con el veterano, ya. Sí, ¿te parece a ti que es como eso, reforma laboral en la medida de lo posible, sin molestar a nadie? Sí, y yo creo que más que eso, o sea, es una reforma que viene a no solo a no molestar al gran empresariado, sino que viene a molestar a los trabajadores. O sea, es un retroceso, ni siquiera es un avance pequeño para los trabajadores, sino que es un retroceso. O sea, los sindicatos que nos oponemos, los dirigentes sindicales que nos oponemos a esta reforma, hemos estado de acuerdo en que es mejor lo que hay a lo que se propuso. Imagínate. En la reforma. O sea, los titulares de la reforma cuando se planteó, cuando el gobierno la presentó, que fue creo que el 29 de diciembre del 2014, si no me equivoco, justo antes de las fechas ahí, de las fiestas. Claro, y una táctica muy utilizada por los gobiernos. Los titulares eran muy esperanzadores y nosotros dijimos, bueno, hay que ver qué es lo que viene, pero siempre desconfiando, por cierto, de las promesas de la nueva mayoría. Y efectivamente el tiempo nos dio la razón y hoy día tenemos una reforma que no es ningún avance para los trabajadores. No hay garantizada la huelga, están los servicios mínimos y con una derecha que patalea exageradamente también porque sea aún más nefasta para nosotros. Y por eso presenta este recurso también en el Tribunal Constitucional, que se va a ver el 25 de abril, me parece. Sí, me parece que la derecha es la que tiene más conciencia de clase, mucho más que todos nosotros por todo. Tienen un proyecto mucho más claro. Conjunto. Sí. Y también es interesante eso que plantea Maribel Moreno, ¿cierto? Para aquellos que se estén incorporando. Dirigente sindical de Frival, para quienes se estén incorporando a la sintonía, sobre este pataleo exagerado. Igual es clave lo que dices, porque evidentemente a veces tanto pataleo, tanta resistencia, pareciera que estuviéramos ante una reforma revolucionaria y no está lejos de ser eso. O sea, tampoco se entiende ese juego, esa resistencia. Pero hasta la misma CUT ha dicho que esto no era lo que ellos esperaban. Sí, pero la CUT ha sido moderada en su reclamo al gobierno, no ha sido capaz de organizar en forma nacional coordinada con todos los sindicatos o con todos los trabajadores, digamos, una movilización que realmente dé cuenta de lo nefasta que es esta reforma. Se llamó a una movilización en marzo, 22, 24 de marzo, no recuerdo la fecha, donde era para apoyar la reforma, pero nunca y defendiéndola de la derecha, pero en el fondo tampoco recoge el sentir de muchos sindicatos como, no sé, la Confederación Bancaria, sindicatos del retail, los portuarios, etcétera, y un sinfín de sindicatos más pequeños también que han manifestado que la reforma no es un avance para los trabajadores. Y también hay también un tema no menor que no se ha discutido mucho y que es la profundización de la flexibilidad laboral que viene en esta reforma. O sea, una cosa que el empresario ha perseguido desde siempre. Claro. Y que se le han dado pequeños regalos. Hoy día viene ya como a sentar un precedente más importante. Lo interesante de todo esto también es que la Corte Suprema en este último tiempo ha fallado
en favor de los trabajadores, una cosa que nos tiene gratamente sorprendido y que incluso ha dicho que la huelga fuera de la negociación colectiva tiene legalidad, porque reconoce la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores, que es la única herramienta de lucha que nos queda, digamos, para pelear, entre comillas, de igual a igual con un empresariado que tiene todo su poderío económico, ¿cierto? Y que está dispuesto a soportar huelgas extensas, qué sé yo, porque finalmente la lucha de la negociación colectiva y la huelga es más que económica, es una cuestión de poder, es una lucha de poder y eso los trabajadores tenemos que comprenderlo también. En ese sentido, la huelga, que es un derecho reconocido en todas partes del mundo, digámoslo con todas sus letras, ¿verdad? Solo aquí en Chile parece que fuera como una palabra maldita, una cuestión que no se puede discutir, se sataniza. ¿Va a terminar igual que la política, entonces, el sindicalismo judicializado, teniendo que recurrir a la Corte Suprema para poder ganar los derechos laborales? ¿Qué piensas tú? Yo pienso, o sea, lo he sostenido desde mi humilde posición de dirigente sindical de un sindicato muy pequeño. Creo que la única herramienta que tenemos los trabajadores es la movilización. O sea, más allá de lo que diga la justicia y todo, si logramos unir, aprovecho de hacer un emplazamiento a la CUT, porque ellos siguen siendo el interlocutor frente a los gobiernos de turno, no solamente en cualquier gobierno ellos siguen estando ahí, mal representando a los trabajadores, pero creo que siempre pueden virar hacia la izquierda, ¿no? Hay una posibilidad. Hay una posibilidad ahí, y le hago un emplazamiento a que se ponga del lado de los trabajadores de una vez por todas y no simplemente trate de quedar bien con los gobiernos de turno y defender un gobierno del cual hoy día son parte, digámoslo con todas sus letras. El PC es parte del gobierno, por lo tanto, y la CUT, la presidencia de la CUT está en manos del PC. Controlada por el Partido Comunista. Entonces yo creo, bueno, volviendo a lo que tú me decías, que claro, lo judicial puede ser una herramienta, pero la herramienta fundamental que tenemos los trabajadores y de lucha es la movilización. O sea, yo creo que tenemos que ser capaces de llegar en un futuro, ojalá no muy lejano, porque esta reforma ya está. Ya nos va a pasar por encima y vamos a tener que enfrentarla y defender, porque ahora no solamente tenemos que luchar para ganar conquistas, sino que defender lo que ya tenemos. O sea, imagínate lo grave de esto, y eso se va a lograr solamente con movilización. Pero también aprovecho de decir que lo discutíamos el otro día en un congreso que estuvimos. Hablaremos de eso, sí, pronto. Que bueno, hoy día la clase dominante, qué sé yo, la clase política, el empresariado está tomando todos los resguardos también porque sabe lo que se viene. O sea, ellos saben que con esta reforma se vienen movilizaciones y para eso también se están preparando con el control de identidad y con todas estas leyes que están aprobando en el Congreso todos los días para reprimir más la movilización y la protesta social. No hay que perder de vista eso. O sea, ley mordaza, detención por sospecha. Exacto. Control de identidad, por favor. Control de identidad, sí, claro. Esto es más educado, más democrático. ¿Verdad que hay que estar en actitud de sospecha? ¿Qué será actitud ahora para que sospeche? Sí, no sé, cualquiera puede ser sospechoso, ¿no? O parece que hay que ser pobre. No, hay que ser pobre. Sí, hay que ser pobre, trabajador. Hablemos las cosas como son. Sí. Bueno, igual interesante, me gustaría invitarte, Maribel, a la reflexión en un ámbito que tú nos señalabas y apuntabas, que tienen que ver con el diálogo dentro del mismo movimiento sindical. ¿Ya? Aquí estamos frente a una dirigente sindical, tú lo señalabas, ¿no? Un sindicato numéricamente grande, ¿ya? De región, pero además mujer, ¿ya? ¿Cuál es tu opinión ¿cuál es la opinión que se produce o cuál es la opinión que tienes frente al diálogo que se genera dentro del movimiento sindicalista? ¿Cómo ves ese diálogo? Yo creo que el diálogo siempre está. Hoy día hay algunos sindicatos más clasistas, digamos, que estamos en constante diálogo, coordinación para ver cómo podemos enfrentar todas estas cosas de las que estamos hablando. Pero también es difícil cuando uno es mujer, ¿no? Y es difícil que valoren tu palabra, qué sé yo. Hay que esforzarse el doble para ser tomada en cuenta. Pero bueno, uno va aprendiendo. Yo ya llevo 8 o 9 años en esto y
y espero seguir mucho tiempo más. Creo que el sindicato no tiene que ver, o la fuerza sindical que uno pueda tener como dirigente no tiene que ver, o como dirigente, con el número de trabajadores que tengas en tu espalda, sino que con lo que tú puedes hacer fuera del ámbito de la empresa en la cual está tu sindicato, porque ahí es donde nos tenemos que organizar y lograr las conquistas verdaderas. No dentro de la empresa puedo conseguir solamente beneficios económicos para los socios a los cuales represento, y por supuesto defender sus derechos puntuales que son atacados día a día, digamos, pero donde tenemos que lograr los cambios, los dirigentes sindicales, y donde estamos llamados a luchar es en la calle y a lograr que nos unamos en todos los trabajadores, toda la clase trabajadora. Ese es el trabajo político de un dirigente sindical, que yo lo creo, digamos, esa es mi convicción, y por eso también he trabajado y he luchado y he estado viajando y teniendo contacto con un montón de dirigentes sindicales que tienen el mismo, a lo mejor, sueño, por decirlo de alguna forma, porque igual es algo difícil de concretar. Igual hay hartos egos en los dirigentes sindicales, entonces cuesta un poco validarse uno como mujer y como dirigente. Si no eres de un partido político, ¿cachai? Si no tienes una máquina atrás, una espalda que te valide frente a tus pares, pues si no dices, ¿y esta quién es? ¿De dónde salió? Pero yo creo que cuando uno te muestra humildad y que de verdad quiere hacer las cosas y quiere lograr unidad en los trabajadores, siempre tiene un espacio y es escuchada. Y también hay hartos ámbitos donde uno puede concertar este diálogo, ¿cachai? O sea, por ejemplo, hoy día tenemos distintas luchas que podemos ir. Tenemos la lucha de las mujeres, yo soy también feminista, también milito en un pequeño partido político, que es la izquierda comunista, y también participo en la coordinadora nacional No Más FP, en el territorial que tenemos acá en Valdivia, y desde ahí también, desde todas esas plataformas, tú puedes aprovecharlas para hacer diálogo sindical y político sindical, digamos. Oye, sí, pues está muy ligado. A propósito que menciona el No Más FP, hubo un precongreso, sí, está ahí. Sí, sí, la estamos explotando, ¿eh, Maribel? Sí. Jerko, trabajamos. Habla un poco. Oye, no, sí, pues hubo un precongreso, no solamente en Valdivia, parece que a nivel nacional, ¿cierto?, que se está dando una articulación de este movimiento que comenzó hace un par de años atrás ya, no es de ahora, digamos. Yo decía en el inicio del programa que el tema de la previsión no es un tema para el futuro, que muchas veces la gente piensa, bueno, hay que ver porque en el futuro no sé qué. No, si hoy día hay gente que se está jubilando con 90 lucas, hoy día significa una desgracia para una familia que una persona entre a la jubilación, tener que ser mantenido muchas veces con ayuda de sus hijos, ¿verdad? Tener que regatear distintas maneras de sobrevivencia, ¿cierto? Porque no da el dinero. El tema de la AFP es un tema de hoy, no es para el futuro. Ojo con eso. A mí me parece que es grave, y el movimiento No Más AFP surge en torno a una demanda sentida por parte de la gente, y en ese sentido el precongreso me parece que es una renovación de este movimiento. ¿Lo ves tú así? ¿Y cuáles son las dimensiones que esto puede llegar a tener, digamos? Sí, bueno, los precongresos que se han ido realizando en los territoriales que tenemos de la coordinadora tienen que ver con un congreso nacional que se va a realizar el 28 de abril en Santiago. Y estos precongresos, bueno, son para eso, para discutir propuestas territoriales, elegir delegados que vayan a este congreso para ver, entre todos, organizar las nuevas movilizaciones y la lucha que nosotros lo llamamos la madre de todas las batallas, porque también no hay que olvidar que los fondos de la AFP son los que sostienen, digamos, este sistema económico en el cual hoy día estamos, el que nos hace ver también hacia afuera, digamos, todas estas inversiones, y que los grandes empresarios utilizan nuestros fondos, ¿cierto? Sin ni siquiera con su dinero. Claro, con el dinero de los trabajadores, y por lo tanto obviamente va a ser una batalla muy larga que vamos a tener que dar, porque no es fácil que se queden sin ese dinero, digamos, claro, que les ha sido entregado gratuitamente prácticamente. Claro. Entonces, bueno, en ese contexto se realizan estos congresos que la verdad que, bueno, se realizó este sábado en la Universidad Austral. Asistieron 7 organizaciones sindicales o 7 dirigentes, algunos jubilados, algunas personas. No estuvo no hubo mucha convocatoria, pero sí, igual sacamos adelante el precongreso, y tenemos aquí en Valdivia una territorial que ha funcionado,
y que tenemos una vocera que se llama Aurora Delgado, que había invitado para acá hoy día, pero por razones de su federación, que ella es dirigente de la FEMPLUS, no pudo estar. No lo podemos invitar para otra ocasión. Sí, pues ella para que... bueno, y como tú decías, obviamente no es una lucha para el futuro, pero hoy día tenemos trabajadores, gente que ha trabajado 40, 50 años que está recibiendo una pensión de 90, 120 mil pesos, sin contar, o sea, hay que decir también que hoy aquí en Chile la salud tampoco es un derecho, entonces los ancianos, digamos, la gente de la tercera edad tiene que, parte de esa pensión, parte importante de esa pensión, dejarla para la compra de remedios, entonces tenemos... trabajadores que están jubilados que están muriéndose de hambre, o sea, tienen que elegir entre los remedios y la comida. Entonces es trágico, es una realidad que es vergonzosa para este país y que nosotros no tenemos que luchar por eso para cambiar este sistema y lograr volver o tener el mismo sistema que tiene hoy día las Fuerzas Armadas, que es un sistema tripartito solidario y de reparto. Ellos son los únicos. Entonces, claro, dicen, no, aquí no existe, aquí en Chile existe ese sistema y nosotros lo queremos. Nosotros no queremos que las Fuerzas Armadas le quiten eso, nosotros queremos estar igual, para arriba. ¿Cachai? Y esa fue una de las conclusiones de la Comisión Bravo, o sea, para solucionar el problema de la AFP, emparejemos hacia abajo. Entonces, que también las Fuerzas Armadas pasen a la AFP. Increíble. Sí, la Comisión Bravo, pues, contémosle al público, ¿cierto?, que es una comisión que convocó el gobierno para analizar una posible reforma al sistema provisional chileno, ¿no? Claro, como vio que aquí tenía un problema y parte de la parece que hay un problema. Del programa, claro, del programa y de las promesas de la nueva mayoría, fue crear una AFP estatal, ¿ya? Que ellos dijeron con esto solucionamos el problema, pero la verdad que nosotros nuestra consigna es no más AFP, ni privada ni estatal. Sí. AFP popular, que tenemos ópticas, farmacias populares, supermercados. Podría ser una AFP ahí manejada por los trabajadores, no sería malo. Una caja mejor. Y obviamente la propuesta no es lo que nosotros esperamos, porque es más de lo mismo, o sea, no queremos AFP en el fondo, queremos que haya un aporte tripartito de los trabajadores del Estado y del empresariado, y que eso sea solidario, o sea, es decir, que los trabajadores activos financien, digamos, a los trabajadores que están pasivos y jubilados. Parte de esta Comisión Bravo estuvo haciendo estos diálogos, digamos, que el gobierno los instauró en el año 2014, me parece, por todo Chile, donde... ¿Diálogos ciudadanos también? Sí, diálogos. Eran diálogos y llegaba a esta comisión a presentarse y escuchaba a la gente, los que iban, y la verdad que en todo Chile se escuchó clarito que no querían más AFP. Pero la solución y digamos las conclusiones que salieron fue que había que aumentar la cotización y aumentar la edad para jubilar de las mujeres, por ejemplo, que a todo esto también estamos aquí discriminadas, ya una discriminación más, que salimos peor, tenemos menos recursos para jubilar y nuestra jubilación, por cierto, que es mucho más baja que la de los hombres. Porque ganan menos plata que los hombres. Un tercio menos. Entonces ellos dijeron, ¿cómo arreglamos esto? Ya que la mujer en vez de jubilar a los 60, jubile a los 65. Igual que los hombres. Digamos. Claro, esa fue como la... ¿Quieren igualdad? Jubilen al mismo tiempo. No, y hoy día se dice que jubilan a los 65, pero viendo la realidad, la gente no jubila a los 65, jubila a los 68, a los 70 años. Tenemos trabajadores allá. Yo mismo en Frival veo gente muy mayor todavía trabajando y está en edad ya de haber jubilado, pero sigue trabajando. Más pozo para jubilar con mejor sueldo. Inclusive los grupos de trabajadores, por ejemplo, que ya son profesionales, la otra vez estaban apuntando eso. O sea, puede que tengan un costo de la vida mayor, pero al momento que se jubilan comienzan a ver, parece que yo tenía más de clase trabajadora que de clase dirigente, porque van a enfrentar problemas. El mito de la clase media en Chile, pues si todo el mundo cree que es de clase media, nada que ver. No, estudios de la Fundación Sol, que es una fundación que se dedica a hacer estudios para los trabajadores, digamos, para toda esta problemática, trabajo, AFP, qué sé yo. Decía que por cada 20 millones que tienes en tu cuenta de ahorro de capitalización individual, son 100.000 pesos de pensión. O sea, para tener una pensión de 400.000 pesos, 600.000 pesos, tienes que tener 100 millones o más o sea, ¿qué trabajador? No es tanto. No es nada, no es nada. No, y si lo logras juntar, la FP te dice que tiene una expectativa de vida hasta los 125 años, igual te da los 90 lucas. ¿Te acuerdas del comercial Maribel ese? Pero su platita es suya. Sí.
Sí. Y siguen vendiendo Sí, eso. siguen ¿Cómo vendiendo. era? A mí me explicaron y yo entendí. ¿Cómo era? A mí me explicaron y yo entendí. No, es que realmente nos toman por idiotas muchas veces, Sí. de verdad. Y bien eso que también señalaba Maribel, porque lo hablamos un poco también en la editorial, pero tiene que ver con una precarización de la vida en general. O sea, al parecer hay un desprecio por la vida, porque evidentemente es una vida, pero donde se sobrevive solamente. Entonces también es importante hacer ese detalle y sirve también para ir aunando fuerza. O sea, diferentes sindicatos pasan por los mismos problemas, son problemas que están pasando profesores también, por ejemplo, Sí, u otro grupo. profesores, bueno, Entonces, la deuda histórica, Existe una ni hablar. demanda transversal, o sea, totalmente transversal. Bueno, salvo, por cierto, el 1%, pero el resto, todos vamos para lo mismo. O sea, si tú no tienes una cuenta de ahorro aparte, o tienes muchas propiedades, hoy día la gente está teniendo muchas propiedades, tratando de comprarse casa, pero eso es un porcentaje muy menor de la población, que no todo el mundo lo puede hacer. Y eso te basa en el endeudamiento también, claro, porque es otra de las trabas del sistema. Entonces y tú dices, bueno, un desprecio a la vida, yo creo que un desprecio a los trabajadores, más que nada. Lo vemos siempre, o sea, lo vemos en lo que pasó ahora reciente en Santiago, cómo se soluciona rápidamente el problema de Providencia, de la Costanera Center y todo, y la gente, por ejemplo, de hace un año en el norte del terremoto, todavía están esperando. O sea, estuvieron en movilizaciones más de un mes, los funcionarios públicos. Sí, la también gente del eso. terremoto de Copiapó, que fue el... Eso hace un año que están esperando que vayan a la reconstrucción y todavía no pasa nada. Entonces, por eso te digo, el desprecio es hacia los trabajadores, y los trabajadores, yo insisto, le hago un llamado, hay que salir. La única forma que nos escuchan es la movilización. No hay otra herramienta de lucha más eficaz que la movilización. Y por eso también, como lo decían antes, ellos saben que en algún momento va a llegar, porque cada vez estamos peor, estamos en peores condiciones. O sea, la educación, la gratuidad fue una mentira. Hoy día se está sabiendo que eso fue... beca de gratuidad. La beca es una beca de gratuidad, no soluciona el problema de fondo. La salud colapsa día a día, tú vas a un hospital, la gente se muere esperando sus horas, qué sé yo. Los medicamentos son carísimos, la colusión de las farmacias, la colusión de los laboratorios, los supermercados, el confort. O sea, yo digo, ¿por qué la gente aguanta tanto? O sea, ¿por qué aguantamos tanto? ¿Cómo tenemos esa capacidad de aguantar, valga la redundancia, todo? Porque si empezamos a hacer una historia o a enumerar todo lo que nos han cagado, discúlpenme, todo este último tiempo, ni siquiera vamos a ir 20 años para atrás, sino que estos últimos años, o sea, ¿por qué aguantamos tanto? O sea, ¿de dónde salimos con tanta cuero chancho para aguantar? ¿Qué más tenemos que aguantar? Parece que Pato Erwin hizo una buena pega. Sí. Hizo bien su trabajo, parece. Oye, todo en la medida de lo posible. Ya, como tenemos que ir cerrando, pasa súper rápido. Sí, súper rápido. Maribel, ¿qué viene? Bueno, mencionabas el 25 de abril el Congreso en Santiago, ¿verdad? 28 de abril. Eso viene. No sé si tienes alguna última cosa que contarnos o comentario final. Yo invitarlos a estar atentos. Bueno, se viene el 1 de mayo. Sí. Yo me imagino que los trabajadores, los sindicatos que estamos, bueno, el otro día estuvimos conversando un poco, pero no nos hemos juntado, de realizar un 1 de mayo obviamente alternativo, porque no estamos en condiciones de marchar con la central, a menos que la central llame, digamos, a una movilización nacional en contra de la reforma, contra la AFP y todas las demandas que los trabajadores hoy día tan sentidamente hacemos, y de lo contrario hacemos un llamado a marchar este 1 de mayo también en contra de la reforma, en contra de la AFP, y hacer un 1 de mayo alternativo del oficial. No queremos marchar con autoridades, ¿Cómo se hace marchar con el gobierno. Hace muchos años en Concepción, en Santiago, en las ciudades más grandes, digamos, se hacen ya 1 de mayo. Sí. Combativos se llaman. Aparte de la CUT, digamos, la CUT ya no representa mucho al sindicalismo. En Santiago creo que esta es la mayor concentración en el 1 de mayo alternativo, que ya hay organizaciones como el CIUS y otras más que funcionan y se junta harta gente, digamos, en Concepción también hace muchos años que el 1 de mayo alternativo es mucho más... Bueno, nosotros el año pasado acá en Valdivia hicimos un 1 de mayo alternativo. Sí, entonces llamar este año también es lo mismo, ¿no? Sí, yo hago un llamado a los dirigentes sindicales. En Valdivia vemos hartos sindicatos combativos. Está el tema
tema en el Tume hoy día. Hay una huelga importante de una constructora en la carretera en el Tume que hay que señalarlo. Lo dijimos en el primer bloque, pero reiterarlo. Sí, los trabajadores ahí están dando igual la lucha. Ellos dijeron ahí esto nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, y hoy día los dejan sin trabajo, y para congelar los trabajos por todo el invierno ellos necesitan su fuente laboral y además también necesitan el camino. O sea, le van a ofrecer progreso, y ellos mismos tienen que trabajar ahí, y de un día para otro los dejan sin su fuente laboral, claro, sin nada. Sí, pues fuerza para ellos y todos los trabajadores que están hoy día luchando por conseguir, por tener lo mínimo, que es trabajo. Sí, pues. Bueno, Yerko, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Solo decir, agregar, ¿cierto?, que mañana hay convocatoria de la Confech para marchar por educación gratuita, pública, laica y todas esas cosas que todavía no se cumple. Sí. Nuestra universidad tiene horario protegido de las 11 a las 2:10. Sí, ahí también los trabajadores estamos ahí porque estamos haciendo un trabajo de unidad multisectorial también muy importante que se está dando con los estudiantes, así que mañana también vamos a estar ahí en la marcha apoyando. Marche, no hay duelo nacional para la marcha. La música. No importa que haya dolor. Ya nos vamos, Sebastián, tranquilo. Gracias, Maribel, por habernos acompañado. Gracias. Yerko Monge, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Silva, como siempre. Muchas gracias, Maribel. Sí, nos vemos la próxima semana. Sí. Chao. Nos dejamos con Somos Sur. Sí. Sur.